Cordial saludo, tutor y compañeros. Les voy a presentar lo que fue el resultado de la realización del paso 5, que trataba sobre realizar un sistema de instrumentación de imágenes médicas, presentado por el grupo 8, quien les habla Miguel González Toro. Como tal, la actividad consistía en realizar un informe con el diseño de un marcapasos, los cálculos realizados para su diseño y su explicación de cada uno de los componentes que lo conforman. Entonces, como tal, nuestro sistema fue el circuito empleado para el marcapasos, fue por medio de un circuito RC, el cual el mecanismo de este circuito es el de un tiempo en el cual el capacitor se va cargando para llegar hasta cierto nivel de carga, para luego venir el proceso de descarga del capacitor. Esto se repetirá sucesivamente, cargándose y luego descargándose. La frecuencia de pulsación que brindará el circuito dependerá de los valores tanto de R como de C. Entonces se puede apreciar el modelo simplificado, donde el paciente se modela como una resistencia más una capacitancia en paralelo. Tenemos también el proceso de carga del capacitor y de descarga del capacitor con sus ecuaciones equivalentes. Ahora bien, se presenta lo que fue el esquema, el cual está integrado por un capacitor, el cual junto con una resistencia, que sería el circuito paralelo, me entregará la curva característica de descarga exponencial de la gráfica teórica que les mostraré más adelante. Poseemos también los circuitos PWM, tanto estable como monoestable, que se encargarán de controlar el tiempo de carga y de descarga y de corte del potencial del capacitor C1, proporcionando niveles lógicos en los puertos de salida correspondientes. De igual manera que van a alimentar al LED29 3D por la entrada 2 y 7, el cual cabe destacar que es un puente HDPT. Ahora bien, entonces este circuito, la función de este elemento es elevar los niveles de voltaje lógicos provenientes de los 555 a niveles analógicos de 12 voltios para la alimentación y proporcionar la corriente de base del TIP 31, del BJT TIP 31. Cuando el circuito 555 proporciona una señal lógica alta, este dispositivo entrega a la salida un voltaje de 12 voltios y por la entrada IN2 un voltaje de 0, y se redirige este nivel de voltaje hacia las terminales del capacitor, haciendo que se cargue a su máximo potencial. Cuando la entrada IN2 se active, lo que va a hacer es que se va a descargar el circuito, porque el TIC va a quedar activado, y entonces se procederá a hacer la descarga del circuito, y así sucesivamente, teniendo en cuenta pues tanto el ciclo de la frecuencia del estable como del monoestable, que pues para el marcapasos lo diseñamos de 60 Hz. También tenemos el transistor NPN, que proporcionará la señal de carga por el puerto cuando está a un nivel de 12 voltios. Este dispositivo se satura, haciendo que la corriente almacenada del capacitor se desvíe hacia tierra. Y luego el diodo de silicio. Bueno, como tal, entonces este fue el esquema de simulación. Y al realizar la simulación se puede apreciar el pulso que se genera con un pico máximo de 11 voltios dado por la amplificación en tensión, y se puede apreciar cómo se descarga por un breve tiempo
para luego volverse a cargar, así como explica el funcionamiento de lo que es el marcapasos. Bueno, este fue lo que fue el esquema de simulación, las simulaciones pertinentes, y se esperaba llegar a dicha señal con un pico de descarga. Muchas gracias por la atención recibida.